Radio para explicar un poco en qué quedamos hasta ahora de lo aprobado. Dijéramos que la reforma del gobierno que presentó el gobierno pensional de este momento va integralmente como la presentó y fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado. Vamos en el 25% de periplo legislativo, faltan 3 debates, uno en Senado, 2 en Cámara, posteriormente vendrá una sesión de conciliación y después, por último, la revisión constitucional, que es muy importante, porque la Corte Constitucional no se limitará a los problemas o a las ventajas o a que se haya cumplido lo de forma, sino a aspectos de fondo, porque el tema pensional ya es considerado un tema de seguridad social integral y como tal de un derecho fundamental. Dijéramos que va bien y se pueden destacar bondades de esta reforma pensional. Hoy no voy a hablar ni de lo macroeconómico, ni de lo económico, ni de crecimiento, ni del endeudamiento, sino de las bondades para los colombianos. Son varias. Una es la aprobación de la renta solidaria que el presidente había prometido por 500.000 pesos, que era medio mínimo de 2022 y quedó en 223.000 pesos por afugias fiscales. Si esto se logra, ya 2 millones de colombianos mayores de 65 años, supongo que 1 millón de mujeres, las mujeres son de 60 años, que fue una reforma que sufrió en el debate de la Comisión Séptima, era 65 mujeres y hombres para esta renta, ya para las mujeres de 60 años, lo saca de la indigencia. No olvidemos que la indigencia económica en Colombia individual está en 180.000 pesos, cifras del 22. Con la inflación está un poco más alta ahora y la pobreza está en 370.000 pesos, cifras del 22. Significa que estas personas que logran recibir este auxilio, esta renta o pensión solidaria, salen de la indigencia, pero siguen siendo pobres. Pero de todas maneras es una medida audaz, porque la verdad es que es una atención del Estado. Hay 70% de los colombianos que no se están pensionando, que es el tema de fondo para las actuales y futuras generaciones. Otro aspecto importante de esta reforma es la consolidación de Colpensiones como un verdadero fondo público de pensiones. Hoy Colpensiones es una entidad que reemplazó el Seguro Social, que se le acabaron las reservas, que todo el mundo sabe el caótico camino que sufrió durante 46 años de su operación, y es una entidad más reformada, seria, buena, no tiene los problemas que tuvo el Seguro Social, pero es una pagaduría. Si el gobierno nacional cada año no le gira 10 billones, no podría pagar los pensionados que hoy tienen, porque la totalidad, Colpensiones hoy tiene 6 millones de afiliados, de los cuales solo 3 somos cotizantes, y tiene 1.600.000 pensionados. Esos 1.600.000 pensionados, con lo que recoge al año, no le alcanza a Colpensiones a pagar. La tesorería tiene que girar. Otro aspecto de la reforma, guste o no guste, es que la totalidad de colombianos y extranjeros que trabajen en Colombia serán forzosamente afiliados o cotizantes a Colpensiones hasta 3 salarios mínimos de ahora en adelante. ¿Hasta cuántos salarios mínimos, doctor, perdón? Hasta 3 salarios mínimos, así fue aprobado, hasta 3 salarios mínimos. Obviamente, se hace hincapié que las personas que hoy ganan 5, 10, 15, 20 millones de pesos seguirán siendo afiliados forzosos a Colpensiones si están en transición. La transición, que es otro aspecto aprobado en esto, está por discutir, significa que una mujer colombiana, independiente de la edad, que tenga 15 años de cotización
y un varón colombiano que tenga 18 años de cotizaciones seguirán con el régimen de Colpensiones actual, que es hasta 25 salarios mínimos. Esto, discúlpeme doctor, en la práctica pues puede ser negativo, ¿no? Puede ser una desventaja porque se reduciría el monto de las pensiones para las personas que cotizan en Colpensiones, ya que tengo entendido que el promedio de los últimos 10 años se va a calcular con base en 3 salarios mínimos. Sí, usted está diciendo la verdad, pero hay que hacer dos precisiones. Con esta situación de la transición, que se respete, que los que estamos cotizando sobre 7, 8 mínimos, dijéramos la clase media colombiana, y tengan 15 o 18 años de cotización, si son varones, seguirán actualmente. O sea, en mi caso, perdón que me equivoqué de ejemplo, yo puedo seguir cotizando sobre 8 o 10 mínimos hasta el día que alcance mi pensión. Pero, para quienes van a ser afectados, básicamente para la nueva generación. ¿Y por qué para las nuevas generaciones? Que tengan 25, tengan 30, 35 años, forzosamente, ya con esta nueva disposición, ellos están en transición, cotizarán hasta 3 mínimos. Y si una persona cotiza hasta 3 mínimos y más de 1.800, 2.000 semanas, ¿cuánto es el tope? El 80%. El señor ministro de Hacienda lo dijo hace 20 días. Las pensiones máximas para estas nuevas generaciones de Colombia, de colombianos, va a ser de 1.800.000 pesos en Colombia a valores de hoy. Estamos hablando de 2023. Entonces, quien gane hoy 10 mínimos y sea un joven, ¿qué camino le queda? Va a ser afiliado obligatorio a Colpensiones hasta 3 mínimos. Y Colpensiones, el día que tenga su pensión, en 25, en 30, en 20 años, será de 1.8 salario mínimo de esa época. Eso es una situación. ¿Y qué pasa con los 3 mínimos en adelante que cotiza? Si irán para un fondo privado que él escoja. O sea, va a ser un fondo mixto, donde el Estado responde hasta los 3 mínimos y está obligado ese colombiano trabajador a cotizar hasta 3 mínimos a Colpensiones. Y de 3 mínimos en adelante está obligado a tener su ahorro pensional en un fondo privado. ¿Y esto no podría conllevar que haya problemas de sostenibilidad en el tiempo, doctor? La verdad es que con este sistema para sostenibilidad en el tiempo no la ha habido hoy. Colombia se gasta 48 billones de pesos actualmente en pagar pensiones. El 98% de las pensiones en Colombia son subsidiadas. ¿Por qué? Si una persona es pensionada con un salario mínimo, eso le cuesta 45 millones de pesos al Estado. Y si una persona tiene 25 mínimos, que los hay, muy poquitos pues los hay 20.000 personas que tienen pensiones mayores de 10 mínimos, 18.000 mayores de 20 años, de 20 mínimos, esas personas le cuesta al Estado colombiano hasta 1.000 millones. Entonces el Estado hace estas cuentas. Una persona que hoy tenga 25 años, que ha cotizado 1.800 semanas, yo le respondo hasta mínimo 0.8 el día que cumpla los 62 años o los 57, porque esa ha sido un inamovible de este gobierno, la edad, no aumentar la edad, esa persona y subsidio va a ser menos. Claro. ¿Por qué? Porque los 3 mínimos hacia arriba, hacia adelante, es puro ahorro. Ahí donde los fondos van a necesitar mostrar sus bondades para que le rinda, ¿sí? Para las nuevas generaciones. Claro. Pensionarse no va a ser tan beneficioso como hoy, porque realmente una pensión en Colombia es generosa para las personas que tienen capacidad de cotizar sobre 10 salarios mínimos o más. Eso no se volverá a ver. Pero repito, para los colombianos que estén con 18 años de cotización, si son varones, o 15 años, si son mujeres, se mantendrán lo actual. Muy bien, 6:54 minutos, está con nosotros a esta hora el doctor Oscar Iván Palacio Tamayo, abogado especialista en temas de pensiones aquí en El Dorado Radio. Hay unas preguntas
perdón, de unos oyentes. Perdón, ¿cuáles son los requisitos para que una mujer mayor de 80 años que no ha tenido pensión pueda acceder al bono solidario? Y hay otra persona justamente que dice, mi mamá tiene 80 años, cotizó muy pocas semanas, ¿tiene algún derecho al régimen subsidiado? Bueno, básicamente la pensión solidaria o la renta solidaria, que por un tecnicismo no se le permite llamar pensión, sino es de un mínimo hacia arriba, va a ser para personas pobres. Un llamado de atención a que todo, ahora que hablan de tanta inteligencia artificial y todas esas cosas, que el Estado y la sociedad se prepare para mantener los censos, porque hoy en Colombia hay muchas personas que rellenan 80 y 90 mil pesos con Colombia Mayor, y realmente hay personas hasta de clase media recibiéndolo. Debe ser una política con los alcaldes, con los gobernadores, la política de Estado para que le lleguen a las personas más pobres, los que sean mayores de 65 años si son varones, 60 si son mujeres, si son inválidos, que vivan en el campo, que no aparezcan afiliados o con propiedades. El gobierno va a tener unos estándares para hacer que verdaderamente esto lo llegue a los más pobres dentro de los pobres, porque no nos digamos mentiras, 221.000 es una cifra audaz, es un esfuerzo, el gobierno que le cuesta por ahí 7 billones de pesos, 6 billones de pesos al año, pero saca a una persona en la indigencia, pero no con 221.000 pesos, y viejo y a lo mejor enfermo, es muy poco. Es mucho porque nada tenía, pero es muy poco. Eso se va a coordinar con los alcaldes, con los gobernadores, y que haya la mayor seriedad, moralidad pública, porque hay mucha gente en Colombia que recibe impúdicamente subsidios sin merecerlo. Entonces se debe a una falta de depuración y cualificación de datos de la población. A ver, Laura. Doctor Oscar, me queda un poco la inquietud con respecto a los jóvenes, porque no sería tan beneficioso como hoy en día, así como usted nos mencionaba, y también nos mencionaba que según el salario mínimo de ese momento, o sea, refiriéndonos pues al futuro, como usted nos mencionaba. Creo que hablando con una persona que no está en transición. Sí, muy joven. Sí, jovencita, sí. Muy joven. Entonces, Laura, lo primero para las Lauras de Colombia y todos los jóvenes de Colombia es que tengan educación y que tengan un empleo digno y que coticen, porque en la medida que coticen no solo lo están haciendo para vejez, sino para dos riesgos que no se han mencionado, que es invalidez o muerte. Ahora con los 150.000 colombianos que murieron con el COVID, 40.000 eran jóvenes, llámese menores de 40 años, y la mayoría para sus familiares no dejó ni pensión de sobreviviente y mucho menos para algunos que se invalidaron. Un joven que se mata en una moto, que queda inválido en una moto, que es la nueva pandemia de Colombia, los accidentes de moto generalmente no tienen seguridad social. Entonces no olvidemos, cuando cualquier colombiano está afiliado y cotizando a pensión, lo está cotizando para un riesgo, en su caso muy lejano todavía, pero aunque la existencia pasa como el agua entre las manos, pero también está pagando un seguro que es seguro de vida para la pensión de sobreviviente y seguro de invalidez. Y lo importante es decir, todos los jóvenes de Colombia, muy jóvenes que no han cotizado más de 15 años, o 18 si son varones, hoy un joven podría pagar sobre 25 salarios mínimos, hasta 25 salarios mínimos su pensión. Entonces, si ese joven sigue perviviendo y paga 23 años, que es mujer, o 20 ahora con la nueva disposición, si se cumple lo de la Corte, va a tener una pensión hasta de 18 salarios mínimos cuando tenga la edad. Claro. Pero Laurita y todas las Lauritas de Colombia, pero no se venda con eso, hoy va a ser una afiliada forzosa a la empresa de todos los colombianos en pensiones, que llama Colpensiones, hasta 3 salarios mínimos. Y Laurita, cuando llegue a los 57 años... Porque llegarán. Sí, y ojalá claro. más. Hoy los jóvenes menores de 30 años, el promedio de esperanza de vida que les va a tocar es de 90. Imagínese. Y estamos en 90. Entonces, cuando usted cumpla la edad, va a tener dos opciones.
Los 1.800.000, hoy son 3.600.000. La pensión de Colpensiones, si esto estuviéramos hablando de tiempo real de hoy, la pensión de todas las Lauras y todos los Gabrieles que están en Colpensiones en su momento cuando lleguen la pensión, va a ser de 2 millones de pesos de hoy, máximo. Pero como Laurita de gana 10 mínimos en toda su vida laboral, esos 7 mínimos van a estar en uno de los 4, 5, 10 fondos privados de Colombia, que seguramente van a crear más, y también le dan un tanto de pensión. Sí. La una es puro ahorro suyo, administrado por entidades privadas, y la otra es una empresa, un fondo oficial que le responde a usted siempre por eso. No estamos hablando de riesgo ni de invalidez ni de muerte, solo de vejez. Claro que sí. Para el otro van a haber otras cosas. Pues como usted lo dice, doctor Oscar, apenas vamos en el 25% de la discusión, seguramente algunas cosas van a cambiar, vamos a estar entonces muy pendientes de los desarrollos que tenga esta información, porque es muy importante poderle comunicar de esa manera clara, diáfana, como usted lo está haciendo aquí en Dorado Radio, y le agradecemos siempre sus luces con este tema tan importante, doctor Oscar. Yo sé que ya se cortó la hora y todo, pues yo quiero hacer todos los llamados de atención a los congresistas. Claro que sí. Que está en eso. Pensión familiar. Colombia es una pensión para que Pedro y María, esposos o compañeros pobres y hasta un mínimo, que cumplen las 1.300 semanas, les den una pensión mínima. Hoy, eso fue diseñado para 400.000 familias. No es subsidio, no es regalo, no es pensión solidaria, no es nada de eso. Es porque la gente ha cotizado entre los dos. ¿Sabe cuántos pensionados hay? 1.800 pensionados después de 8 años, por 2 requisitos infames. Exigen que la mujer haya cotizado 325 semanas, el varón, antes de los 45 años. En el 99% la mujer no lo cumple. Y otro, peor, si van a la casa, si van en un inquilinato muy pobre y le den un televisor a color, ya no califican. En los fondos privados sí aplican, en Colpensiones no aplican, para que revienten esta inercia y se haga realidad la pensión familiar necesita 8 años. Y segundo, ahora que estamos hablando de renta solidaria o pensión solidaria, decirle al gobierno, no solo a los viejos, en Colombia, que es un país de muchos discapacitados, de muchos inválidos en extrema pobreza y a cualquier edad, que inicien un plan piloto, al menos para 300.000 inválidos. La invalidez, un estado de la vida muy precario que es también una responsabilidad de la seguridad social. No nos quedemos nada, la reforma va bien, tiene cosas muy buenas, es audaz, pero es muy gris. No han tocado otro punto que es muy criticable y yo hago un llamado de atención porque soy feliz a que la gente le den su pensión. No es tanto que la gente tenga una renta solidaria, los 200, los 300, los 500.000 pesos. Lo importante es que haya más pensionados. Y por eso también es bueno criticar esto. En Colombia empieza a verse mucha joven, varón y mujer, casada o en unión libre, con personas de 40, 50, 60 años mayores que ellos. Entonces, una pensión de esas personas cuando no tienen hijos es de 20 años. Es de 20 años. Me parece que una persona de 5 años que va con un señor de 65 años. De madre y señoría que pensionado a 20 años no estoy diciendo que es indecente, pero es muy costoso. Claro. No es equitativo. Ojalá que pues toda esta reforma en cierta forma se logre una equidad a lo que actualmente tiene el sistema pensional. Poco se ha comentado, yo lo he dicho, yo lo he predicado, ojalá, porque una reforma es ahora o nunca. Estar haciendo reformas pensionales es muy difícil, que bueno que los legisladores a estas ideas tengan toda la audacia para bien de todos. Necesitamos más pensiones en Colombia ante la vejez, la orfandad o la enfermedad. Correcto. Doctor Oscar, muy complacido tenerlo aquí en el Dorado Radio, muchas gracias. Un feliz día, muchas gracias, y a todos los oyentes del Dorado, cotizar y cotizar cada que pueda.